Hola chicos, ¿cómo están? En el video anterior habíamos hablado de cómo, durante la Edad Media, puntualmente a partir del año 711, los árabes dominaron gran parte de la península ibérica. Esta dominación duró casi 800 años, hasta el año 1492, cuando cae definitivamente el Emirato de Granada. Pero no nos adelantemos todavía. Durante esta época hubo muy pocas regiones de la península que quedaron libres del dominio árabe. Algunos pueblos visigodos huyeron hacia el norte, donde casi no había centros urbanos, porque era una zona bastante montañosa y fría. Estos pueblos se reunieron y eligieron a su caudillo, que se llamó Don Pelayo, y este fue el primer rey de Asturias. El reino de Asturias fue entonces el primer centro de resistencia cristiano contra los árabes musulmanes. Los árabes se mantuvieron alejados de las regiones del norte. El clima frío, la geografía montañosa del lugar, sumado todo eso a la resistencia de estos pueblos agrupados en el reino de Asturias, hicieron desistir a los musulmanes de avanzar hacia la zona del norte. Durante los primeros siglos hubo varios intentos de reconquistar el territorio ocupado por los árabes, pero no hubo grandes avances. Poco a poco, con el correr de los siglos, se fueron conformando diferentes reinos, que se fueron organizando y creciendo cada vez más. Para el siglo XII, los reinos más fuertes de la cristiandad eran el reino de León, de Portugal, de Navarra, de Castilla y de Aragón. Durante todo este tiempo, la cultura seguía ocupando un lugar muy importante en estos reinos, centrada sobre todo en los monasterios, donde los monjes copiaban los manuscritos de todo el mundo conocido. El latín como lengua se aprendía en la escuela y se utilizaba en ceremonias religiosas, pero ya no se usaba en la vida cotidiana, casi nadie lo comprendía. Cada uno de los reinos fue formando su propia lengua romance, cada una con sus particularidades y características propias. El gallego-portugués en el extremo occidental, el leonés, el navarro, el catalán, el aragonés y la que se va a convertir en la más fuerte de todas ellas, la lengua hablada en el reino de Castilla, el castellano. El reino de Castilla, que comenzó siendo un pequeño condado del Reino de León, se distinguió en la lucha contra los moros. Fue superando en vitalidad a los demás reinos y se fue extendiendo cada vez más hacia el sur. Uno de sus caudillos, Rodrigo Díaz de Vivar, a quien llamaban el Cid, se convirtió en el símbolo más importante de la Reconquista e inspiró el mayor poema épico del castellano, el Cantar de Mío Cid. La lengua de este reino, el castellano, comenzó a adquirir una gran importancia y a evolucionar rápidamente. Ya en el siglo XI comienzan a registrarse los primeros escritos en lengua castellana. Los testimonios más antiguos que se conservan se encontraron en el monasterio de San Millán de la Cogolla, en la zona de La Rioja, en el norte de España. Estos textos, llamados glosas emilianenses, son breves comentarios escritos al margen. En este caso, estas glosas están escritas en un castellano muy antiguo, al margen de un texto en latín. Esto demuestra que, incluso para los monjes, ya era complicado entender el latín y debían recurrir a la lengua que hablaban todos los días para hacer sus anotaciones y comprender mejor los textos. Para el siglo XIII, el reino de Castilla se había unificado con el reino de León, y su avance en la reconquista del territorio era inmenso. El rey Fernando III, a quien decían el Santo, que fue el responsable de absorber al reino de León, autorizó el uso del castellano para los códigos y las leyes escritas. Pero fue su hijo Alfonso X, apodado el Sabio, la figura clave en la historia de la que hoy es nuestra lengua. Alfonso X fue un verdadero impulsor de la cultura. En su corte reunió a sabios judíos, cristianos y musulmanes, es decir, a los poseedores de la sabiduría de las culturas más importantes de la época.
Estos sabios realizaron, bajo su dirección, obras de historia universal y de historia española, cancioneros, enciclopedias jurídicas, tratados de astronomía, de matemática y también libros de juegos y de entretenimientos. El rey oficializó el uso del castellano para todos los documentos públicos. Alfonso X prefería el uso de la lengua romance del castellano por sobre el latín. Esto respondía a su preocupación por hacer accesible la información y de difundir la cultura. Recordemos que ya para entonces el pueblo común no entendía el latín. Era una lengua extraña usada solamente por los monjes y hasta ahí nomás. Por eso, Alfonso X organizó la famosa Escuela de Traductores de Toledo, cuyo objetivo era poner en castellano todo el saber disponible hasta ahora, traduciendo obras desde el latín, el árabe, el hebreo y el griego. En cuanto a la literatura, no estaba exenta en el uso de la lengua romance. En el siglo XIV, alrededor del año 1335, un sobrino de Alfonso X, llamado Don Juan Manuel, inaugura la narrativa en castellano, ¿no? Con su hasta hoy famoso libro El Conde Lucanor. Con todo este trabajo, el castellano entonces poco a poco va camino a su regularización y a consolidarse como la lengua más fuerte e importante de la península ibérica. Hacia finales del siglo XV, la reconquista española había avanzado muchísimo. El último reducto árabe se concentraba en la ciudad de Granada. En el año 1479 se produce un hecho muy importante y que va a definir el destino de la península ibérica: el matrimonio de Isabel de Castilla y de Fernando II de Aragón, los que serían los llamados reyes católicos de España. Esto termina de unificar casi toda la península bajo una misma corona. Y llegamos al año 1492. El destino o el azar quiso que este año de 1492 reuniera una gran cantidad de hechos fundamentales para la historia de España y de la lengua castellana. El primero de ellos ocurrió a comienzos del año. El rey Fernando II conquistó la ciudad de Granada, el último reducto árabe en España. Cuenta la leyenda que el último sultán de Granada, Boabdil, al entregar la ciudad e irse al exilio, mientras subía una colina, observó la ciudad a lo lejos por última vez y lloró desconsoladamente. Por ese motivo, a esa colina hoy se la conoce como Suspiro del Moro. Esto no deja de ser una leyenda, pero colabora para entender que, durante 800 años, los árabes hicieron suya a la península ibérica y dejaron una huella que difícilmente se borre alguna vez. El segundo hecho importante sucedió en agosto de 1492, cuando Antonio de Nebrija publicó la primera gramática castellana. Este fue el primer intento de sistematizar y regularizar una lengua moderna. Hasta el momento se creía que las lenguas romances se podían aprender sencillamente hablando y sin necesidad de textos. Nebrija, con su gramática, unificó y fijó la lengua que de ahí en más se enseñaría en España y en todo el reino en expansión. Por último, llegamos al 12 de octubre de 1492, cuando el navegante genovés Cristóbal Colón, quien trabajaba bajo las órdenes de los reyes de España, llega a la isla de Guanahani, en las Bahamas. A partir de ahí comienza la expansión del Imperio Español en América, y con ello del idioma castellano. Este es un tema que merece un mayor detenimiento y es un capítulo aparte del que hablaremos en el siguiente video. Así que ahora volvamos a la península ibérica. El castellano se fue difundiendo por todos los rincones. Otros idiomas como el leonés y el aragonés se fueron recluyendo al ámbito rural y familiar. Los escritores también utilizaban el castellano como lengua literaria, porque eran conscientes del gran valor que tenía. Llegamos así al Siglo de Oro, como se conoce al período histórico que abarca parte de los siglos XVI y XVII. En este período, el castellano se consolida como la lengua del Imperio Español
y comienza una etapa de modificación hacia lo que hoy conocemos como el castellano moderno. Esto se produce, entre otras cosas, gracias a la increíblemente prolífica producción literaria, cuya calidad y creatividad es casi insuperable. Nos encontramos con autores como Góngora, Calderón de la Barca, Quevedo, Lope de Vega y Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de Don Quijote de la Mancha. Luego de este período de creatividad y enaltecimiento de la lengua castellana, durante el Siglo de Oro, debemos considerar otros hitos en la historia y evolución que conformaron el castellano como lo conocemos hoy en día. Por ejemplo, la aparición del primer diccionario del idioma, llamado Tesoro de la Lengua Castellana, escrito por Sebastián de Covarrubias en 1611. Un poco más acá en el tiempo, en el siglo XVIII, se manifiesta una actitud más reflexiva sobre el idioma y una preocupación por establecer el sistema de la lengua, fijándose normas ortográficas y de vocabulario. Para ello, en 1713 se funda la Real Academia Española, cuyo lema dice: limpia, fija y da esplendor. ¿Eso qué quiere decir? Que la RAE pone sus esfuerzos en organizar una lengua estándar, en lo que se refiere a ortografía, gramática y vocabulario. Ya a partir de esta época, el castellano es, en su estructura gramatical, básicamente el mismo que hablamos nosotros. Por supuesto, la lengua es un organismo vivo que cambia constantemente. Creo que eso quedó clarísimo luego de haber recorrido miles y miles de años de historia del castellano. Pero los cambios desde entonces generalmente aplican al vocabulario, a particularidades regionales, a diferentes pronunciaciones. Lo que es la estructura sintáctica, la gramática de la lengua, no se ve modificada y es prácticamente igual en todas las regiones de habla castellana. Esto es el esqueleto, es la estructura que lo mantiene en pie y que hace que hoy en día el castellano goce de una vitalidad y de una fuerza enorme en todo el mundo. Bueno chicos, eso es todo por hoy, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier consulta, me escriben en los comentarios y nos vemos la próxima. Hasta luego.